las cuerdas de mi guitarra las he puesto en lo rubio. Me ha gustado, un trocico ha cantado. Y luego una tipo sudamericana. Una de las llaves era sudamericano. Una de esas canciones que canta. Una que su padre era. Está ocupado. Hay Arantxa, ¿no? Luego no sé. Buscaré algo por ahí. Algo por ahí. No pasa nada. Oye, eso pensaba yo de Javier. Chupinazo. ¿Los acordeones? Es mi tierra, La Habana, que siempre recordará. Pues todo el que viene a verla nunca la puede olvidar. Son alegres los navarros por un amor especial. Quien te casa con Navarra sabe bien lo que es amar. Y Pamplona capital.
días, Pamplona. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tengo aquí a mi rubia, que siempre está fuerte, siempre está potente. Esta nunca dice que no. Quiero decir, a cualquier jota a veces. Quiero decir, ya le puedes poner el tono que le pongas, la altura que le pongas, el estilo que le pongas, le da igual. Ella viene de Tafalla, ella es Sandra Mancheño. ¿Y esta jota que dice, Sandra? Nuestra estrella se ha apagado. ¡Vámonos!
Bueno, aquí tenemos a Josu Hernández, el jotero de la capital por excelencia. Para mí, de lo mejorcito que hay. Nosotros le llamamos el estilista de la jota, porque yo creo que para lo joven que es... Por tu bien, además. Sí, por mi bien y por el de todos, claro. Porque nos lleva así. La gente que no lo conoce dice, qué buen chico, qué caído. Pues entre bambalinas va marcando zas, zas. Le digo, oye, ¿qué tono vas a hacer? Fa sostenido. Fíjate si podía haber dicho fa, no, fa sostenido. Además te lo dice así, fas. Pero bueno, van a ver, bueno, mucha gente de ustedes lo conocen. Lo bonito que canta esta jota que dice Josu. Pues una jota que yo se la escuché a los hermanos Anoz, que han sido unos grandes referentes, que están retirados, están un poco olvidados porque no se les hace ningún homenaje ni ningún reconocimiento, pero esta jota va dedicada a ellos, aparte que yo tengo una gran amistad con Jesús y con Raúl y con la familia. Así que por ellos y para todos ustedes, esa jota que grabaron hace unos cuantos años, que dice, en medio de la catedral, quisiera que me enterraran. Bueno, y como ha dicho mi compañero y mi amigo Josu, vamos a hacer honor a los grandes embajadores. ¡Qué fiestas tan bonitas! Mira. Chico, fíjate, lo explican a la primera, lo entiende todo el mundo. Me pegué el otro día en San Sebastián diciéndolo 5 minutos y no aplaudió ni el apuntador. Lo repetimos, mira. ¡Ay, qué fiestas tan bonitas! Ahí lo tienes. ¿Tú les has pagado algo hasta al respetable? Son de Pamplona, chico, y los tengo ahí. No sé. Óscar, por favor, mírame el micrófono de Laura. A ver, Laura, pruébate, que es que no quiero. A ver. Hola, chicos, ¿se oye? Dale un poco más de fuerza, Laura, por favor, Óscar. Un poquito más de fuerza, por favor. A la chiquita de Corella, esta guapa morena. ¿Se oye? Sí, ahora sí. Esta es más potente, Laura, ahora, ¿no? Ahora. Vale, esta es potente, vale. Bueno, pues vámonos con esto que dice. Esas palmas la daremos todo el rato, pero cuando dice lo de ellos, lo de esas fiestas, la haremos como más, de manera más enérgica. Vámonos con esto que dice, va de fiesta. Venga, 1, 2, sí. Llegan las fiestas y suenan los cohetes y todo el mundo se dispone a disfrutar. Hay alegría y ganas de armar cuerda, chicos y grandes que bien lo van a pasar. Ramos con irán por todas partes.
dice Óscar que le está dando problemas el micrófono a Laura, que se va y se viene la frecuencia, Esta jota, con el permiso de todos ustedes, se la quiero dedicar a toda la escuela de jotas de Pitillas Beire, que están por aquí, Olite, y a la asociación Amigos de la Jota de Huarte, y felicitarle desde aquí a Iñaki Buñuales, que mañana es su cumpleaños. Va para ti. Muchas felicidades, Jotero. Bueno, ahora es cuando empezamos ya con los dúos. Iba a decir, como mi madre suele decir, con el rejuntamiento, pero claro, yo por si acaso, por ser prudente, digo, a ver si va a estar por ahí el marido de Sara. Y aquí hace... Estoy mezclando todo, ¿no? Digo, de Sandra, no. de Sandra. ¿Ha visto a Sara ya? Sara está ahí muro, y es que la había visto. A Sara ya. Digo, de Sandra, y hacemos aquí un chandillo, déjate. Bueno, pues va a ser Yosu quien haga con Sandra una jota muy bonita. A mí personalmente me encanta. Es una jota muy brava, muy antigua, esta que dice Carrico. Y se la quiero dedicar a todos los amigos, a la familia y especialmente a Charlie, porque le encanta esta jota. Así que también para ti.
mía, qué pulmones. Si siguen así, me estaba dando un ataque de miocardio. Digo, como no paren, me van a dejar así escuchiflado. ¿Te das cuenta, la rubia? Una gran cantante, porque sí que es verdad que sus comienzos fue como jotera, sigue como jotera, pero bueno, también está haciendo sus inicios en el mundo de la lírica. Nosotros personalmente le tenemos mucho cariño y mucha admiración. Es una jotera de que, bueno, está en diferentes grupos, pues Flores de Navarra, en fin, etcétera, etcétera. No vamos a decirlos todos porque vamos a ser escuetos, pero sí que es verdad que es una gran intérprete, una gran jotera y una gran persona. Quiero que por favor le den este fuerte aplauso a nuestra compañera, a nuestra amiga Lali Jausoro. Lali, ¿dónde estás, hermana? Venga, sube. Buenos días a todo este queridísimo público de Pamplona y, cómo no, le doy las gracias a este gran grupo de Navarras. Y voy a cantar una jotica igual poco escuchada, pero es de Joaquín Madurga y se llama Rosas rojas, rosas blancas. Qué bien, Lali, qué bien. Bueno, notaréis que Roberto ha desaparecido. Dice, no digas nada, me marcho, voy a dar una sorpresa, a ver qué sorpresa da. Vamos a tocar un poco música así. Muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues en cuanto esté listo, vamos a continuar. Óscar, en cuanto salga Roberto, puedes lanzar el... No sé lo que va a ser. Ah, ya está, ya oigo por allá, ya. Bueno, pues con todos ustedes, Roberto, a ver qué haces, venga. Lánzala ya. Este muy regresó, para quitarle la tristeza y alegrar el corazón. Yo
quiero consultar, que soy puro jalisciense, amigo a carta cabal. Dicen que somos malditos, de esos no más por hablar. Somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar. El que ha nacido en la Meca, orgulloso de nuestra, como el que nació en Tequila y para de ambos mezcal. ¡Esto es el jalisciense, viene! No hay señal aquí, ¿eh? Son los altos, bonito este Vaticano, muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan. Es muy bonito Jalisco, ay, por el ruido y aulón, una de grandes artistas, mi linda ciudad musulmana, en el lago de Chavala. Me la pasé hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré. Ya me voy para la barca, y me voy por Ocotlán para desviarme a Totonilco y de la vida gozar. ¡Ay, qué bonito es Jalisco! Muchísimas gracias, Pamplona. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a dar paso a mis compañeros, pero yo antes quiero pedir nada, solo va a ser 10 segundos. Yo quiero otra, dicen. Bueno, va a ser una cosa cortita porque estamos en recital de jotas, pero vamos a hacer una cosita cortita y se las vamos a dedicar, con el permiso de todos los caballeros, a la mujer. A la mujer hay que quererla, hay que respetarla y hay que adorarla. Y está, por cierto, aquí mi mujer. Y porque tengamos unas fiestas alegres, bonitas y con respeto. Vamos a hacer mucho más. Yo soy un gran navarro y siento mucho nuestro folclore, pero aún la ranchera, bueno, pues es mi cometido también. Entonces voy a dedicar para todas las mujeres y para la mía en concreto, que está aquí, mi rubia guapa, esto que dice la malagueña Charly Jiménez de Estella. Vámonos, Charly.
ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, les ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Y decir hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a continuar, mi compañera Laura Sesma y yo, con una jota que tampoco se ve mucho por la cara. Qué bien estáis a la sombra. Gracias, muchas gracias. Bueno, y continúa Sandra Mancheño de Tafalla, esta rubia potente. A ver qué te dice el pueblo. Una jota muy bonita que dice, que lleva el título, que va a la mar y se baña. Bueno, como todo el mundo está dedicando, yo creo que también me toca, por una vez, dedicar a mí. Así que va para la Escuela de Jotas de Tafalla y para la que ha sido mi profesora muchísimos años. Y espero que sea siempre así. Va para ti. Espérate, que es que parezco la Pantoja, madre, espérate, espérate. Yo, sinceramente, he presentado a todos mis compañeros, pero sinceramente para mí me falta el más importante, la labor que está haciendo una gran persona, un gran profesional y un gran músico. Y ahora también está cantando muy bien, ya deja de aspirar,
porque nos vas a dejar todos a la altura del suelo. Quiero el mayor de los aplausos a este gran acordeonista y a esta gran persona que es Javier Marañón. Ustedes están escuchando cómo toca el acordeón, ¿verdad? Pues es de lo mejorcico que hay. Y muchas gracias, compañero y amigo. Bueno, vámonos con la rubia. ¿No va el acordeón? Me dicen Óscar, ahora dice que sí. A ver. Es que le das con tanto garbo que le quitas hasta la pila, chico. Madre mía. Qué fuerza tienes, yo no sé. ¿Y eso qué es por la mañana? Pues vamos a hacer poco a poco mientras se va solucionando los problemas técnicos. Vamos con Sandra, vámonos. Bueno, pues vámonos con algo movidito. Siga haciendo ruido el acordeón, por favor, Óscar, ¿eh? Bueno, nosotros hemos cogido, yo creo que la mayoría de las peñas, yo creo que todas. Si nos hemos dejado alguna, pues pedimos disculpas. Pero vámonos con algo movimiento, porque si algo tiene San Fermín es alegría, ¿no les parece? Y bueno, hemos cogido pues diferentes peñas, La Única, Oberena, Alda, patatatata, muchas en donde nosotros queremos vibrar, pero ustedes también. Así que yo creo que nos van a ayudar, porque son las canciones de toda la vida y es el sonido más sanferminero que hay, el de la peña. Es la que inicia, la que indica y la que yo creo, nos transporta. ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! Ahora... ¡Pamba! No tintes a la suerte que igual nos va a explotar aquí, déjate. Porque mientras arreglan esto, no sé si lo saben, no sé si habrá muchos grupos, pero ayer nos llevaron a cantar al Toro la policía. ¿A que ustedes no han escuchado nunca esto? Pues nosotros tenemos esa suerte, pues nos llevó la policía, de verdad, civil, de tráfico, a cantar. No me había pasado en la vida, pero a veces lo que no te pasa en la vida te pasa en un día. Y resulta que me mandó el médico, Mozota, para dar más información, Anginovac. Me dice, Roberto, si andas un poco justo, tienes mucha paliza. Bueno, pues estuvimos en el Casino Eslava y de ahí nos íbamos al Toro. Hoy tenemos a Arasate, bueno, todos los días tenemos que cantar. Me dice, pues tómate esto, en mala hora. Cojo yo, salimos del Eslava y yo nos íbamos para el Toro, en el coche. Me eché el spray ese. Esto es más cierto que como, bueno, que se me está cayendo a mí el pelo, literal. Y coge, le hago 3 pulverizaciones, chachachas, y me para la policía. Digo, bueno, pues que pare. ¿Sople usted? Bueno, pues yo soplo. Digo, si todos irían como yo, algo mejor iría el mundo. Fíjense, de repente pone 0,16. Digo, oiga, esto es cierto además, ¿eh?
Le digo, esto no puede ser, ya puede tirar este aparato porque eso está roto. Oye, a ver, por favor, llevamos mucho tiempo. Te digo que no. Le digo, ¿por qué me he bebido 2 Coca-Cola cero y agua caliente? Fíjate tú. Y pues te voy a hacer el de drogas. Digo, ¿el de drogas? Digo, tú me ves a mí cara de, yo qué sé, ¿de qué? Pero tú me notas algo, si me voy a cantar al toro. No, pero disculpe, le tengo que hacer. Me hace el de drogas. Hablando yo con ella, no voy a dar ni del nombre porque ya nos tuteábamos la policía y yo, una chica encantadora, ¿vale? Coge, me salta, le digo, si no va a salir nada, solo faltaba. Que no, por Dios, tranquilo. Y coge de repente y dice, ah, nada, ves, la máquina ya te ha dado negativo. Le digo, hombre, ya solo falta que me lleves a la cárcel. Y de repente me dice, que te ha salido cocaína. Créanme que esto no es un chiste, esto es lo más surrealista que me ha pasado en mi vida. Y le digo, bueno, esto ya es una broma, ¿no? Oiga, ¿pero qué te está pasando? A mí no me pasa nada, ¿qué le pasa al aparato? Y me dice, ¿pero estás tomando algo? Le digo, a ver, estoy tomando Anginovac. Fíjense, Anginovac. Les advierto porque pueden ir presos. Si alguno lo toma y quiere dormir calentico, ya saben, o a la sombra pueden tomar Anginovac. No se maten, ¿eh? Literal. ¿Y ahora qué hacemos? Digo, me dice, tengo que paralizarle la camioneta. Le digo, oiga, que tengo que ir a cantar. A ver, le pido por favor, yo no sabía si reírme o llorar. Y me dice, bueno, en el peor de los casos, si quieres, me puedo montar en tu camioneta y te llevo. Un encanto esa mujer, ¿eh? Qué pena que no está aquí. Hay que decirlo todo, se llamaba Marta. No, ¿pero para qué dices el nombre? Marta. Bueno, es verdad que se llamaba Marta y se llama... Bueno, no decimos apellido. Nos cogió y nos llevó hasta el Hotel El Toro. Esto es más cierto, bueno, vamos al Hotel El Toro y claro, yo de copiloto, detrás y la policía vestida de policía conduciendo la Vito. Digo, madre de Dios. Y el coche patrulla detrás, ¿no? Digo, y el coche patrulla detrás. Esto es más cierto, solo faltaba Torrebruno. Digo, ¿pero qué va a ser esto? Bueno, vamos al toro, nos paramos en el toro, claro, yo con mis chancletas corriendo los pelos de loco. Y otra cosa, Roberto, no vas a poder luego recoger tu camioneta porque tiene que haber algún responsable. Digo, ¿y a quién le digo ahora? Alguien tiene que dar un DNI. Voy donde la novia, que le íbamos a cantar a la novia. Le digo, oye, Amaya, ya voy a dar el nombre, Amaya. Leguizábal. ¿Qué te pasa, Roberto? Le digo, ¿qué me ha pasado esto? ¿Pero cómo? Le digo, necesito que salgas, que des tu DNI, si no, no podemos cantar. Bueno, ustedes se dan cuenta, la novia como loca, pero lo que te pasa a ti no le pasa a nadie, Roberto. Le digo, ya lo sé, pero tenemos que hacerlo. Bueno, salimos afuera, vestida de novia, yo, la policía, el otro policía, la patrulla y la camioneta. Tuvo que firmar la novia con su DNI para poder luego coger la camioneta. Esto es más cierto que nosotros somos 6, de verdad, ¿eh? Dicho lo cual, vamos a continuar, pero no es un chiste, ¿eh? Esto es cierto. Dicho lo cual, no tomen... Anginovac, si quieren ir a la cárcel o prisión o por lo que sea, pues andan mal de mes y no tienen dinero para darle a la jala, Anginovac. Se los voy a regalar porque tenía 3 botes y ya los he quitado. Vámonos con estas peñas que dice así. ¡Arriba! Nos has dejado sin guitarra, Óscar.
Muchas gracias. ¿Qué tal soy yo? ¿Se oye proporcionado las voces? Sí, es que aquí las mujeres... Venga, que va. Dos, tres, sí. Venga, Pamplona. Ay, la tarde con sol de calma, el rubio sol apagó sus ardores por el camino del Monte Bravo. Pasaron labradores, atrás se queda la tierra templada, y toda la noche borrando colores, y traen mientras cantar de la boda, tras el zumbido de los motores. Hoy venimos a cantar, nosotros los del Ebro. Hoy venimos a cantar la copla que lleva al alma y hacia las niñas soñar. Al viejo sentir de modo y al joven enamorar. Una guitarra suena en la noche, subir las sombras de los andadores y las motivas tras el visillo dejan a la alma soñar con amores. Si algún motivo te da cariño, cuidado niña, igual que las flores, que los amores a los 15 años, chiquita mía, son los mejores. Hoy venimos a cantar, nosotros los del Ebro. Hoy venimos a cantar, la copla que lleva al alma y hacia las niñas soñar. Al viejo sentir de modo y al joven enamorar. Buenos días, Pamplona. Somos el grupo de Jotas Voces del Ebro. Venimos a traeros el folclore que se hace en la Ribera del Ebro, tanto en La Rioja como en Navarra. Y antes de comenzar os voy a presentar a todos los componentes del grupo. Al acordeón está Alejandro, que es de la Villa de Ocón, La Rioja. A la guitarra está Jessica, que viene de Aldosilla, Navarra. Aquí a la rubia de mi izquierda es Natalia, viene de Camarrojo, Navarra. Y a la derecha también es de Camarrojo y se llama Begoña. Mi compañero jotero es Néstor y viene de la Villa de Ocón, La Rioja. Y yo, servidor Juanjo, que vengo de Villamediana de Yegua, La Rioja. Espero que disfrutéis con el buen hacer del grupo de Jotas Voces del Ebro. Navarritos, navarritos,
Ay, Juanjo, que te ha tocado. Unos estilos muy bravos y se lo va a dedicar para los compañeros que hay por ahí. Sandra Macheño, que está por ahí, y Javi de Mendavia, que está por aquí también. Nuestro segundo acordeonista, ¿eh? Vamos a por ello. Gracias. Y sin calentar. Fíjate. Pero yo bien lo sé.
Esas mismo siempre son, apasionadas y enamoradas, hasta robarse el corazón. Fue porque Dios lo quiso que te quisiera. Y así vivo loco por tus amores. Fue porque Dios lo quiso que te quisiera. Como quiso que canten los señores cuando florece la primavera. Como quiso que canten los señores cuando florece la primavera. Cuando por la noche aroma al pasar, una marinita se asoma al balcón, deja de flores de lindos colores, soñando en amores en mi corazón. A la brava jota que retroceda, junto a la ribera guerrero varón, de las claras de los rondadores se queda rendida una dulce ilusión. ¡Hala, qué bonito sabor navarro! Esta es muy... Pues vamos con una jotica doble, vamos a cantar un servidor. ¡A la parejita con ella!
La tenéis que cantar aquí en Pamplona. Seguramente que la vais a cantar con nosotros, ¿eh? El labrador fue mi abuelo. Así que ellos han conocido. Vamos por ella. Sierra de Luna, ¿la conocéis? Y la baila. A cantarla con nosotros. También podéis bailar, ¿eh? Igual con las sillas andáis un poquito preto, pero aquí... Saca a Mari Carmen, por Dios. Aquí al sol. Saca a lucirla al sol. Y podéis coger a cualquiera, ¿eh? Que no hace falta que sea pareja ni nada. Al que esté en la silla de al lado y a bailar. La Virgen está dormida.
Cosas del directo, madre mía. Le tengo dicho, Jessica, ponte las pilas, ponte las pilas. Es que la pobre... Compra de los chinos, digo, compra de Duracell, venía el conejo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Que el conejo, que no es igual, que no me entra ya de conejo. Bueno, Néstor, a ver, ¿a quién le toca cantar? Me parece que te toca a ti. Una flor. Venga, vamos a por ello. Pues este año con lo que ha llovido la tendrás buena. Bien florecida. Habrá que verla, habrá que verla. Bueno, ¿queda alguna peña por aquí viva o no? ¿O acabaron ya todas? A ver esas palmas.
y en el entierro, dándonos su bendición. Porque muy pronto la vamos a volver aquí. Así que Sandra, Está por ahí. ¿Dónde está la estaba Sandra? por ti. ¿Dónde está? ¿Estaba por ahí? ¿Dónde está? Se nos pone en el burladero. ¡Hala, ese fuerte aplauso para Sandra! Luego echarás una foto, ¿no? Luego tienes que subir a echar una foto, ¿eh? Bueno, pues vas por ellos. Y voy por... Pero ¿dónde está que sacaste tú el carne? Si te sacaste el carne con 2 mulas y un carro. Que ten más cuidado, que te la estás jugando.
caballo. Del aire. ¿Lo voy a coger? ¿Qué vamos a echar algo? ¿Cómo hay? Vamos a cambiar el estilo. Más años, a todos. Venga, a por ellas. ¡A por ella! Nos preparamos para decir bueno. Mari Carmen. Mari Carmen. Para Juan, que te voy a poner Pinóquio. Pues eso tiene mérito. Nunca voy ganando, nunca. Nunca voy ganando, nunca. Nunca voy ganando, todos los viejos, todos los viejos. Ya su mujer lleva, ya su mujer lleva, ya su. ¿Bien listo? Ya su mujer le lleva los cuatro cuernos, los cuatro cuernos. Y su mujer le dice, y su. Y su mujer le dice, y su. Y su mujer le dice, anda llorando, anda llorante. Con los que yo te pongo color. ¿Qué me vas a Con los que yo te pongo color. Con los que yo te pongo, tiene bastante, tiene bastante. Ahí traigo refuerzos. Tú eres muy pu. Ay, pero mucho. Nada, este Tasmania guay se piensa que va a coger algo fiestas, no va a coger el resfriado. Pero ladrador. Ay, ay. ¿Pero el ladrador qué? Poco mordedor. Luego en el vestuario vemos si muerdo o no muerdo. No os lo creáis. Nada. Fantasma. Tú eres muy pu. Que sí, que he ido a Caparroso. Me lo han dicho en Caparroso. Me lo han dicho en Granada. Me lo han dicho en Mérida. Oye, hoy he venido con refuerzos, así que ten cuidadito. Escucha. Tú eres muy pura, enamoré. Eso me es un calzonazo. Y ahora estaba diciendo, tú eres un caballo. Llamelo. Tú eres un caballo. Llamelo. Tú eres un caballo Venga, tengo en el bote. Eres un caballeroso. Me la tengo en el bote ahora. ¿Qué más quisieras tú que tener una jovenzuela? Tiene cerco. Ay, no. Tiene la rubia. A ver si ya te ha pasado. Tiene cerco. Pero si ya no sabes ni lo que son. Y los veo correr por las viñas allá en Villamediana como para no saberlo. Ah, el libro de pelo. Ah, ¿tú sabes que se llama eso? Tiene cerco con doble. Que cuando Ahí. Ahí sí que ya te has pasado, guapito. Juanjo, de soltera. que cuando De soltera es como. Ah, sí ya no sabes lo que es eso. que cuando fuera Navarra. Ahora eres la mi. Así de bonita, señores. Tal y como lo es. No se han cambiado de posición las lentillas. Ni lentillas ni no lentillas. Que veo perfectamente. ¿No os acordáis cuando salió el Equio aquí? Ah, está con el equipo. Que llevó una chifla así de grande. ¡Ah, mira que la habían escaneado! ¡Se la habían puesto! Tú, aquí van a estar. Sí, sí, la lleva clara. Si me llaman el trípode, por las dos y la que cuelga. Así que... Pero por la panza que te Mira, encima. a ver qué vas a decir. Tienes la piel de agua ¿Ya has cogido todo el aire de Pamplona o qué? ¿Qué plato de pochas se han metido? ¿Qué viene con la covacha o cuéntame? Se echa pochas en la leche. Que te va a dar algo. Que te estás poniendo colorado por el cuello. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.